Bienvenido. Siéntese y tómese algo mientras disfruta de la historia que le voy a contar. ¿Reconoce usted esta frase? Nací sobre una montaña. Mi dulce madre me cuenta que el sol alumbró mi cuna sobre una pelada sierra, propia del célebre canto antioqueño escrito por el Loco Mejía. ¿O acaso ha observado aquella famosa ilustración de dos campesinos adornados con montañas cargando en brazos la esperanza representada en un bebé? Obra titulada Horizontes, de aquel querido pintor Francisco Antonio Cano, ambos personajes oriundos de la Sultana del Norte, nombre adjudicado al pueblo frío, faldudo y feliz de Yarumal. Este recorrido sobre las huellas artísticas yarumaleñas inicia con esos ilustres referentes, pero hoy el protagonista es el lente capturador de la magia que guardan los momentos, lugares y personas amadas, así que con ustedes la fotografía. Pero antes de irnos a lo local, les contaré el chismecito de cómo llegó la fotografía a este territorio colombiano y antioqueño. Imagínense pues que Jean-Baptiste Louis Gros, también conocido como Barón Gros, fue representante consular de Francia en Colombia. Este señor era un pintor con reconocidas habilidades y se dedicó a experimentar con la producción de daguerrotipos, esa cajita fotográfica como la que aparece en El Chavo del Ocho. Y ya siendo Colombia un país fotogénico y creído con el daguerrotipo, la capital antioqueña quiso tenerla también. Y es entonces como el pintor y fotógrafo envigadeño Fermín Izaza, discípulo de García Hevia, establece el primer estudio fotográfico en Medellín en 1848. Medellín entonces se convirtió en la casa de muchos pintores y fotógrafos, que fueron incluyendo técnicas mejoradas en sus obras, claro, siendo los mejores admirados en las exposiciones de arte. En el caso colombiano existe un solo libro que intenta cubrir la historia de la fotografía en sus primeros 100 años y se llama Historia de la fotografía en Colombia, de Eduardo Serrano, y este fue publicado en 1983 por el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Ahí les queda la referencia por si algún día les da por mirar. La fotografía ha sido uno de los campos más bacanos de creación visual. Ha estado presente en la historia de casi 2 siglos y ha significado guardar ese pedacito de memoria de nuestra historia, remitiéndose a la emoción que generan los recuerdos en las personas al ver una foto o retrato, pero también de ver los paisajes, la evolución de los municipios, de la gente y de las mismas tradiciones. Por eso, cuando vayan a una galería o a una exposición, siéntanse como en casita, que esas obras tan significativas cargan con historia, sentimiento y dedicación del fotógrafo y de lo fotografiado. Por ahí dicen que el arte se hereda, va en la sangre y hasta se pega. Yarumal es experto en construir artistas y obras que trascienden lo local. La fotografía fue izada por el controversial Benjamín Calle, o más bien de la Calle, porque así se autoproclamó en 1910, tras posicionarse como el fotógrafo oficial de la gobernación de Antioquia. Y este apellido fue intencionado en sonar de la alta alcurnia, aunque su recreación artística de las clases bajas y medias también terminaron por hacerle honor a tal refinado apellido. ¿Dónde lo podían encontrar? Su espacio de creación fotográfica estuvo en Yarumal desde 1896 hasta 1899, cuando se estableció en Medellín. Una de las noticias que notificó y resignificó fue la que ocurrió en 1902 en el puente Guayaquil, donde fusilaron a un hombre condenado a pena de muerte por envenenar a su mujer, noticia que quedó en el lente de la Calle. Además, su trabajo se destacó por las capturas a la rareza, a través de los desnudos, prostitutas, desviados, travestis y niños muertos, aunque tampoco hizo distinciones entre condiciones socioeconómicas. Así pues, levantó polémica en aquella sociedad conservadora de inicios del siglo XX.
De la Calle siempre buscó superar la mera representación del sujeto y lo demostró a través de sus escenografías, dando un toque realista e incluso crudo a sus retratos. Pretendía contar historias desde la armonía del sujeto y el escenario, lo mismo que decir que construía narraciones visuales. Tristemente, el cáncer llegó a la vida del artista, apagando terminalmente su flash fotográfico en 1932. Sus obras, que conservan gran valor documental y artístico, pasaron en 1982 a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, depositados en el Centro de Memoria Visual de la Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales. Allí se adquiere oficialmente el archivo de Benjamín de la Calle, con más de 6.000 negativos en vidrio y por la suma de 100.000 pesos. Hoy en día, en esta tierrita fría que es Yarumal, todavía existen muchas personas que siguen registrando la gente, el paisaje y la historia yarumaleña, continuando con la herencia de aquellos grandes personajes que dejaron su conocimiento y emotividades plasmadas a través de este dibujo con luz. Tenemos entonces a Iván Arango, Ángela Calle, César Rojas, Gerardo y Eliana López, Carolina Oñates, Santiago Garzón, Giovanni Ochoa y Joana Monera, pero en este camino siguen uniéndose más huellas. Ahora escucharemos a Mauricio Restrepo Gil, un reconocido historiador de la Sultana del Norte, que seguirá contándonos datos muy interesantes de la historia fotográfica yarumaleña y sobre todo de lo que hoy nos convoca, aquel estudio llamado Fotodole. Yarumal es uno de los municipios antioqueños con más amplia tradición artística y cultural. Yarumal es tierra de ilustres como Epifanio Mejía, Francisco Antonio Cano, Padre Marianito y Benjamín de la Calle. Benjamín de la Calle reviste singular importancia no solamente en Yarumal, sino en todo el departamento de Antioquia, porque al lado de Melitón Rodríguez y de otros pioneros de la fotografía en Antioquia, hace parte de ese patrimonio material e inmaterial de nuestra patria. A Yarumal llegó quizás el primer fotógrafo de que se tenga noticia hacia 1871. Fue el norteamericano Camilo o Camillus Farrat, quien presentó proyecciones optonámicas y que se puede considerar como el pionero de lo que más adelante sería el cine. Este señor recorrió gran parte de la América del Sur, estuvo en Colombia y de Colombia pasó a Antioquia, y en Antioquia visitó algunas poblaciones específicas. Se sabe por documentos de la época que estuvo en nuestro municipio e hizo algunas imágenes del templo en construcción y otras panorámicas de la población, específicamente en la parte céntrica, y de algunos lugareños notables. Como se sabe, en aquellos tiempos un retrato era algo de lujo, algo muy costoso, del cual no podían acceder sino las personas adineradas. Posteriormente, se tienen noticias que hasta 1874 se conservan las primeras imágenes de Yarumal. Una de cómo era la basílica, con un pórtico muy especial que se puede notar allí, y otra del andén, de la parte del andén. Quizás el primer fotógrafo que estuvo establecido en nuestro municipio fue don Sixto Jaramillo. Este señor, hijo de don Baldomero Jaramillo, cofundador de San Andrés de Cuerquia y uno de los grandes prohombres de Yarumal, como que fue uno de los constructores de la basílica, del antiguo hospital y del puente de Vélez que está a la entrada de nuestro municipio. Aunque está su arco en ruinas, todavía se conserva gran parte de su esplendor. Después llegarían otros fotógrafos como el mismo Benjamín de la Calle, que Benjamín de la Calle estudió en Medellín con importantes fotógrafos de aquella época como Pastor Restrepo y Gonzalo Escobar. Montó su estudio fotográfico aquí en plena plaza principal, diagonal a la Puerta del Perdón de la Basílica. Allí se conserva esa casa, es una de las pocas que se conservan casi que intactas como eran en aquellos tiempos. Por curiosidad, es la calle 19, número 1915.
Otros fotógrafos tempranos fueron José María Hoyos Yeuce, Samuel Mejía, Eduardo Calle, Jesús María Palacio, Pablo Emilio Puerta, que además fue fotógrafo, caricaturista, muy destacado, Emilio Gutiérrez, Gabriel Gutiérrez, Lázaro Mazo y Trina Posada Restrepo. Trina Posada Restrepo, mujer que hacia 1925 estableció estudio fotográfico en Yarumal, y de ella es, con toda certeza, la foto del primer carro que llegó al municipio en 1926, la famosa foto del Simpático. Esta foto se ve en muchos cafés del municipio y creo que está en el archivo de Fotodoli. Hay un negativo de esta foto que puede servir, digamos, como referencia del trabajo que ha hecho la mujer en nuestra población. Hacia 1939 llegó Juan Guzmán, un judío alemán que llegó huyendo de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, se estableció acá y fundó a Foto APGA en aquel año, y fue pues un estudio muy reconocido en la población. Este señor es muy interesante mencionarlo porque fue quien enseñó y quien le vendió los aparatos o los primeros aparatos fotográficos a las hermanas Gutiérrez, las de la famosa Fotodoli. Y aquí con Fotodoli comienza específicamente una parte de la historia antigua y actual de Yarumal. Fotodoli nace en 1946 y son las hermanas Lola y Edelmira Gutiérrez quienes precisamente comienzan a realizar una labor de forma autodidacta, aunque lo hacían de forma profesional, porque ellas mismas estudiaron, leían y estaban suscritas a revistas, ¿cierto?, europeas o americanas. Además de eso, pues iban también a Medellín, donde pudieron también imbuirse, digamos, de este mundo de la fotografía y lograr crear una forma muy específica de tomar las fotos, ¿cierto?, buscando que tuvieran buena luz, que se hicieran con un buen enfoque, digamos, para que quedaran variadas, que no fuera la misma foto para todo el mundo. Entonces yo creo que ellas marcaron un hito en la historia del municipio como patrimonio. ¿Por qué? Porque por fortuna se pudo conseguir para la Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano todo su archivo en negativos originales. Segundo, porque marca toda una generación de yarumaleños y de gente de la región, porque la mayoría de la gente del norte antioqueño, municipios como Angostura, como Campamento, como Valdivia, como Briceño, incluso como Santa Rosa, San Andrés de Cuerque, incluso Ituango, venían a Yarumal a tomarse sus fotos. Es tradicional que en la mayoría de las familias tradicionales de Yarumal se conserven las fotografías holladas del nacimiento, de la primera comunión, de los matrimonios, de las ordenaciones de los sacerdotes, de la toma de hábitos de las religiosas o de alguna actividad específica que sucediera en el municipio con la llegada de un obispo, con la llegada, por ejemplo, de algún político importante, algún desfile escolar. Entonces, por eso, el archivo fotográfico Dolly se convierte en un patrimonio material porque está físico, pero también inmaterial porque las imágenes se pueden ver y mostrar, digamos, la tradición de un pueblo, la tradición de una región, y pueden, además de eso, convertirse en un prospecto para hacer trabajos, digamos, de sociológicos, trabajos históricos o trabajos precisamente de mostrar lo que ha significado Yarumal y la región del norte antioqueño para la antioqueñidad y para la colombianidad en forma general. Este recorrido por las huellas artísticas yarumaleñas continúa. Por el momento, aplaudir y reconocer el talento de nuestro terruño. Nos queda agradecerles por la escucha e invitarlos a continuar con nuestros 2 próximos podcasts. Sigan cómodos y luces, cámara y sonrisas. Estamos
Unidos por la cultura.